Apocalipsis, la última esperanza. El tiempo se está acabando. La salvación está en riesgo. La fe y la verdadera doctrina tras un velo de falsedad. Los hombres desobedecen, apostatan y traicionan. ¿Todo está perdido? Los católicos sabemos que no. Tenemos la esperanza de la parucía. Sabemos que el Apocalipsis es nuestra esperanza en el reinado de Cristo nuestro Señor. Apocalipsis, la última esperanza. En Convicción Radio. ¿Qué tal, mis amigos? Desde Convicción nos estamos atreviendo a llegar a ustedes con una buena nueva. Podríamos decir lo último de la buena nueva. Ustedes me van a entender. Hemos tratado de darles a ustedes nuestra última esperanza, nuestra única esperanza. ¿En qué consiste? El privilegio de comentar ante ustedes a insignes teólogos, a insignes maestros de nuestra iglesia, tales como el padre Osvaldo Lira, el padre Antonio Van Rixtel y el padre Leonardo Castellani. Y de vez en cuando citaremos al padre Julio Membiel. Entonces, lo que se diga aquí, mis amigos, es algo muy serio. Y como breve introducción me gustaría decirles que este libro que vamos a comentar, que es el último de la Buena Nueva, el Apocalipsis o la Revelación, es justamente eso, revelación. ¿Qué nos quiere decir nuestro Señor con esto? Nos quiere decir, nos quiere dar a entender lo que nos tiene reservado para el final de los tiempos, para la parucía. ¿Qué es la parucía? Es la segunda venida de nuestro Señor, que como dice el cardenal Viló, con B larga, el cardenal Viló dice: todo está cifrado, este libro, sobre la parucía. Ese es el eje y motor. Si así no fuere, estaríamos hablando puro macaneo, como diría el padre Castellani. Esto es la esencia, esta es la médula del Nuevo Testamento, y dentro del Nuevo Testamento, en particular de este último libro que es el Apocalipsis de San Juan. Quisiera decirles que no tengan miedo. Hubo un momento hace muchos años en que a mí realmente me daba pavor. Me acercaba a la escritura y veía cualquier libro, pero me daba la impresión de que el Apocalipsis quemaba. Bueno, tal vez ustedes tengan esa sensación ahora. Yo les quiero decir desde acá de Convicción: olvídese del miedo, mi amigo. Esta es nuestra única esperanza. La parucía, nuestro Señor. Imagínense cómo está el mundo. Esto no da para más. Esto, como dijo un pensador católico, está peor que antes del diluvio. ¿Creen ustedes, amigos de Convicción, que es posible que se pueda ofender de manera tan gratuita, tan blasfema, como se ha hecho en nuestro país a nuestro Señor Jesucristo?
a Nuestra Señora. Hemos llegado a límites realmente satánicos. No hay otra palabra para decir, amigos. Bueno, ustedes me disculparán. Entonces, yo quisiera, como introducción, decirles, siguiendo con lo que le estaba diciendo anteriormente, que le perdamos el miedo a este libro. Porque lo que nos dice es lo que justamente ya hemos empezado a vivir. Eso ustedes lo van a ver al final de este capítulo, cuando entremos a la sexta iglesia, que es la de Filadelfia, que de acuerdo a los padres, a los exégetas antes mencionados, corresponde al período de la iglesia en que estamos viviendo. Entonces, en esta explicación que más adelante les voy a dar sobre la sexta iglesia, queda bien claro de que ya hemos entrado a ese período de Satanás, donde se hace presente el hombre de iniquidad, pero que nosotros, a pesar de todo lo que hagamos, a pesar de todo lo que pongamos de nuestra parte para mantenernos en la lucha en el plano natural, la cosa se ve muy mala. Pero mis amigos, esto nosotros evidentemente que tenemos que sobrenaturalizarlo. Y al mirarlo de esta forma, de la parte sobrenatural, amigo mío, tenga usted la plena certeza de que vamos a ganar. Nuestro Señor Jesucristo no ha pasado carta de renuncia. Entonces, amigo mío, escuche lo que viene enseguida, porque de esto puede depender su salvación y la mía. Quiero dejar constancia que en este estudio que haremos sobre el maravilloso libro de Revelaciones, este libro de esperanza, consideremos que lo haremos al margen de conflictos comunismo-capitalismo, Rusia-Yanquilandia o Rusia-Unión de República Socialista Soviética, este-oeste, etc. No, mis amigos, a estas alturas de la historia, esto ya lo daremos por superado. Partiremos entonces no del supuesto, sino del hecho real, sin temor de equivocarnos, que existe por sobre las confrontaciones recién mencionadas, un superpoder oculto que rige desde las tinieblas el destino de millones y millones de almas. Muchas de las cosas que aquí se digan parecerán tal vez a muchos superfluas, obvias. Bueno, pero justamente como son tan obvias, hubo un momento en que se olvidaron. No se dijeron, se olvidaron. Entonces ahora yo quisiera recordarlas. Partamos recordando, haciéndonos esta siguiente pregunta, que entre otras cosas es el principio y fundamento de San Ignacio. ¿Cómo y para qué Dios creó al hombre? Lo creó a su imagen y semejanza, y para que éste le conociera, le sirviera y le amara, con toda su alma, con todo su corazón, y le adorara, y de esta forma salvara su alma, y fuera eternamente feliz junto a su Creador. Pero, ¿qué ha hecho el enemigo de Dios y del género humano? Pues bien, ha hecho que el hombre odierno, este hombre del 2006, ensoberbeciéndose a sí mismo, se creara un Dios a su imagen y semejanza. ¿Y cuál es esta? La de un hombre que tiene solamente la apariencia de tal. Un hombre totalmente amoral, que rompió el vínculo con su Creador. Un neopagano, peor que el otro, ya que aquel no conoció a nuestro Señor Jesucristo. En cambio, este de ahora lo conoció y lo rechaza. Un hombre que rechaza la verdad y se abraza con el error. Nuestra Señora dijo en Fátima: si no se consagra Rusia al corazón inmaculado de María, esta, Rusia, esparcirá el error a todo el mundo.
Ustedes ya han visto el resultado, mis amigos. ¿Cuál es? No se consagró Rusia y el error, además de propagarse por todo el mundo, penetró hasta la médula misma de nuestra Santa Iglesia Católica. Otra cosa que hay que recordar. El comunismo en Yanquilandia, sabido es que está prohibido en el país, de manera que su propagación se ha hecho con el nombre de liberalismo. Pues bien, este liberalismo se ha diseminado de tal forma en el país que, como diría el padre Castellani, hasta los chicos escueleros están impregnados de él. ¿Qué tiene que ver todo esto con el Apocalipsis?, se preguntarán ustedes. Bueno, Donoso Cortés nos dice, en el fondo de cada cuestión política hay una cuestión religiosa. Digamos entonces que la derrota que Yanquilandia se autoinfirió en Vietnam tiene su inicio en el momento en que el poder oculto determinó el derrocamiento y posterior asesinato, junto a toda su familia, de Ngo Dinh Diem, el presidente católico de Vietnam del Sur. Y aquí, si ustedes me permiten, voy a hablar un poquito sobre el nirvana, que es, de acuerdo al budismo, esa gracia especial y el anonadamiento en la divinidad que se le promete al justo. Junto con esto, existe, evidentemente para ellos, la prescindencia total de las cuestiones materiales, incluso la política. Pero vean ustedes el golpe maestro de Satanás, o dicho de otra forma, del comunismo, lo que sucedió. El comunismo, viendo que tenían a un presidente como Diem, ¿qué hizo? Infiltró al budismo. O sea, se valió de esto para que ellos, haciéndole caso a este poder oculto que antes mencioné, pensaran que el enemigo que tenían, el peor, era Diem, y que incluso pensaba perseguir de tal forma al budismo que prácticamente extirparlo. Bueno, fueron influidos de tal forma que llegó un momento, no sé, los de más edad se acordarán, que cuando íbamos al cine en la década, hablemos del 65, 70, 75, empezaron a aparecer constantemente aquellos noticieros que, cosa curiosa, usted fuera al cine que fuera, siempre estaba presente esto que hacían los bonzos budistas como ya un sacrificio final, que era la autoinmolación, es decir, ellos se quemaban. Ahora, bueno, en aquella época esto me pareció a mí normal, pero después de ya transcurrir unas 3 décadas y haber empezado a quemarme un poquito las pestañas para ver qué había detrás de todo esto, bueno, ¿qué sucede? Nunca el bonzo se quemaba él mismo con el fósforo, siempre había otro. Bueno, y aquí entonces está la cosa, es decir, a usted se le está ocurriendo lo mismo que a mí se me ocurrió. Es decir, el bonzo, cuando ya estaba en ese momento final, no era él. Estaba dopado, drogado, lo que usted se imagine, pero ya era otra persona. Él estaba enajenado. Y de esa forma entonces hacía este sacrificio. Bien, mis amigos, con esto ahora les voy a dar la definición de esto que vamos a tratar aquí, que no es escatológico. El padre Castellani dice que es escatológico. La palabra en griego es muy parecida. Bueno, y en castellano también. Entonces, la escatología viene de escatos y que se refiere hasta una indecencia, excrementos. Bueno, escatología, ¿qué significa? Las postrimerías. Esto que vamos a hacer nosotros, que es el estudio de los últimos tiempos. Quisiera decirle entonces cuál va a ser el esquema para esta tarea que emprendemos en convicción y ustedes se hagan más o menos
me gustaría que más que con menos, el propósito de escucharnos, y como le decía anteriormente, permítanme que sea majadero, perderle el miedo a la revelación. Esto está dividido en dos partes. La primera, que es una parte histórico-escatológica, de las visiones del 1 al 10, y la segunda parte, que es lo contrario, escatológico-histórico. Primero, mensaje a las 7 iglesias. Esta representa simbólicamente las 7 épocas de la historia de la Iglesia Universal. Esta lectura es solamente probable, bien fundada, pero no unánime en los santos padres y doctores. Pese a esto, como se verá, hablando en lenguaje corriente no teológico, hoy debe darse por cierta esta lectura, salvo que se diera un pronunciamiento contrario de la Iglesia, prácticamente impensable a esta altura. La segunda visión es la del libro y el cordero. El cordero y el libro sellado significa el dominio profetal de Cristo sobre los acontecimientos históricos y su triunfo y reino final. Sus 7 cuernos son los 7 ángeles más cercanos a Dios de la tradición judía. Los 4 vivientes animales son los 4 serafines. Los 24 ancianos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, todo el Israel de Dios. Tercero, visión de los 7 sellos. El Cordero abre los sellos, revela el futuro. Los 4 primeros dan suelta a 4 caballos con sus jinetes. El caballo blanco es la monarquía cristiana, o sea, la iglesia de Tiatira. La alta mar, el clímax, el culmen del cristianismo, la cristiandad. El caballo rojo es ciertamente la guerra. Indica el período preparusíaco de los dolores de parto. Comenzó al ser retirada la monarquía cristiana. El caballo negro es también manifiestamente la carestía, o como dicen hoy, la postguerra, la crisis o el crack. Los pobres amenazados de muerte, los ricos seguros, capitalismo mundial. El caballo amarillo, o sea, bayo, chloros, dice en griego, es la última persecución y con razón su jinete se llama muerte, que mata con espada, hambre. Y las fieras, que Juan y los primeros cristianos conocían bien en el Coliseo. O sea, compendia los males anteriores y los amplía con uno nuevo. El quinto sello prolonga el cuarto, pues son los mártires que están por venir de la gran persecución. El sexto sello es la parusía comenzada. Juan abandona para interponer 2 visiones celestes de consuelo y cuando retoma el séptimo es para abrirlo en la nueva visión de las 7 tubas. Es el procedimiento común. Cuarto, signación de los elegidos. 144.000, número simbólico, corresponde a las palabras de Cristo. Tribulación grande que si se prolongara, caerían hasta los elegidos, si así fuera posible. Pero por amor de los elegidos, esos días se abreviarán. Los elegidos de todas las tribus de Israel son los perseverantes de los últimos días. Después, Juan muestra a la muchedumbre de los otros ya salvados, multitud magna, incontable de todas las gentes, es decir, judíos y gentiles, tribus y lenguas. Conversión de Israel en los últimos tiempos. Silencio en el cielo por media hora. Acontece al abrirse el último sello. Significa que habrá un periodo de paz para la iglesia al comenzar el mal tiempo, y muy corto, y corresponde a la asignación en la cual los vientos de la tierra serán sujetados y no levantarán el fragor de las olas del mar, de los negocios terrestres, que dice Cristo, tendrán angustiados a los hombres en los últimos tiempos. Ángel del turíbulo aéreo, ángel del turíbulo áureo, que vuelca sobre la tierra incienso y brasas, significa el final de la parusía. Juan vuelve atrás entonces otra vez a la historia misma del mundo con las 7 tubas, que son las trompetas o bocinas. Quinto, visión de las 7 tubas. Las tubas significan las grandes herejías. Son cambios de frente que los antiguos indicaban con toques de trompa en la historia de la humanidad
religiosamente contemplada. La primera tuba es la herejía arriana, conjunta con la invasión de los bárbaros al imperio. La segunda tuba, como hacíamos mención en el programa anterior, es la herejía de Mahoma, que se extendió por África del Norte y dominó el Mediterráneo. La tercera tuba es el cisma de Focio y Miguel Cerulario. Focio fue patriarca de Constantinopla en los años 815 y 891. Y Cerulario, promotor del segundo cisma, entre las iglesias de Occidente y de Oriente. Esto fue en 1043, murió en 1059. La tercera tuba es la cuarta tuba, es la falsa reforma o protestantismo. A partir de la cuarta, no una tercera parte, sino todo el mundo es afectado y las tres restantes se convierten en tres alaridos, los tres ayes. La quinta tuba son los llamados filósofos del siglo XVIII. Y de ahora, 5 meses de año, de la Revolución Francesa a la Gran Guerra del 39, son justo 150 años del poderío de las langostas. La sexta tuba es la Guerra de los Continentes, repetida más adelante en la sexta redoma de la ira de Dios. La séptima tuba es, como de costumbre, la consumación. Es precedida de 2 visiones interpuestas, la del ángel voz de león con el librito abierto que proclama con juramento que el tiempo se acabó, y la visión del librito devorado, que en el Apocalipsis mismo es el Apocalipsis mismo y el espíritu de profecía. Aquí ustedes notarán que yo me salto el sexto punto. Esto al final va a quedar explicado. Séptima visión es la medición del templo. Significa la reducción de la iglesia fiel a un pequeño grupo perseverante y la vasta adulteración de la verdad religiosa en todos los restantes. Y en esto están unánimes todos los santos padres. Octava visión, que es la de los 2 testigos. Son o bien Enosh y Elías, redivivos para preparar a los fieles a la gran agonía, o bien 2 grandes jefes religiosos, cabezas de los cristianos y de los judíos fieles, constituidos en 2 cuerpos diversos. Son solo 2 exégesis alternativas, entre las cuales los padres anteriormente mencionados no quieren decidirse. Novena visión de la séptima tuba. Esta indudablemente indica la parusía, como en todos los septenarios. El templo de Dios abierto y el arca del testamento apareciendo en él puede significar Nuestra Señora la Virgen María, sus apariciones, sus prerrogativas definidas, su notoriedad en los últimos tiempos. Federis Arc. Aunque no lo da por seguro, acertó por completo el padre Castellani en esto, pues lo confirma plena y reiteradamente la Santísima Virgen en los mensajes que dio posteriormente al padre Goy. Décima visión, que corresponde a la visión de la mujer coronada y parturienta. Es el Israel de Dios, es decir, los judíos convertidos y los cristianos perseverantes, constituidos en 2 cuerpos en los últimos tiempos. Esta visión pide explicación larga, que daremos más adelante. Es la primera de las 3 visiones cúspide que coronan el libro. 11ª, la fiera del mar. Significa fiera y no simplemente bestia, como traen nuestras Biblias traducidas. Es simplemente el anticristo. También unánime interpretación de los padres. La cabeza herida de muerte y después curada es un reino antiguo extinguido y ahora restaurado por el emperador plebeyo. La fiera de la tierra es una religión falsa. Es la religión adulterada o herejía máxima, con su jefe y conductor, que quizás sea un obispo apóstata, que es también, podría ser, un mago. Los prodigios que va a hacer en propaganda del anticristo y los 2 templos que pone San Juan se pueden hacer hoy día con la super técnica moderna.
El número del anticristo será una señal o símbolo de su nombre que llevarán sus secuaces y todo el mundo si quiere vivir, en brazaletes, vinchas, tal vez en la frente, en la mano derecha. No sabemos cuál todavía. Sobre este punto, a más de ampliarlo con las propias explicaciones que daremos más adelante, con información complementaria, porque la Virgen Santísima esto se lo explicó con visiones al Padre Gobi. Duodécima visión es la de las vírgenes y el Cordero. Son los elegidos, 144.000. Son los elegidos de la visión 4, ya liberados. Vírgenes significa que no se mancharon con la fornicación, es decir, la idolatría. Es entonces los que no se mancharon con la fornicación de la religión falsificada, la cual fornicación o apostasía propaga la mujer ramera. Esto es en la visión 16ª. 13ª visión es la del Evangelio eterno. Es el mismo Apocalipsis develado y comprendido en los últimos días. Sigue el preanuncio de la destrucción de la ramera y la amenaza a los apóstatas. 14ª visión del segador sangriento. Alude a la gran guerra de los continentes. 15ª es la de las 7 redomas o fialas. Significa bien manifiesto las calamidades de los últimos tiempos, castigo de Dios a la gran apostasía. La primera significa la sífilis vuelta endémica. La segunda fiala significa el ensangramiento de las relaciones internacionales. La tercera significa la corrupción y perversión de la cultura. La cuarta, los daños y amenazas de la técnica moderna. La quinta es la confusión e impotencia política de los gobernantes. La sexta significa la caída de la barrera que protegía a la Europa del Asia. Y las 3 ranas son las 3 herejías. Imagínense ustedes, el liberalismo, el comunismo y el modernismo. Dicho de otra forma con respecto al modernismo, lo que dijo el cardenal Bilot cuando le recomendó a San Pío X que no terminara el Concilio Vaticano II. Es decir, la cloaca donde vienen a parar todas las herejías sabidas desde el principio hasta nuestros días. Eso es el modernismo, amigo, para que usted se vaya habituando. De repente usted esa palabra por extensión la usa en otra cosa, pero tenga cuidado. Modernismo es la última de las ranas. La séptima es la parusía, precedida por transición literaria, por la caída de la Babilonia, la urbe capitalista. La 16ª visión es la de la gran ramera. Esta visión la explica el ángel mismo de la profecía. Las precisiones están en la exégesis moderna, como en Newman, Piper, Peterson, Manuel Lacunza y Eizaguirre. Algunas son conjeturables, por supuesto, como se deja constancia en el propio lugar más adelante. 17ª visión es la del juicio de Babilonia. Esta es una gran ciudad capitalista, asiento al mismo tiempo de la religión falsificada. Los 10 cuernos y las 7 cabezas, añadidas por San Juan a la visión de la fiera en Daniel, son reinos o naciones, 10 pequeños reinos que surgirán en los últimos tiempos, quizás de raíz comunista, que destruirán la ciudad ramera y serán luego unificados por el emperador plebeyo en su restauración del Imperio Romano, por lo cual durará muy poco, 1 hora. Babilonia cae, es incendiada y aniquilada por bombas nucleares, pues dice el profeta 3 veces que es destruida en 1 hora. El profeta la describe como puerto de mar, capitalista y apóstata. Usted está pensando en lo mismo que estoy pensando yo, porque da la impresión que no fuera la capital de un país, sino más bien la capital de un imperio capitalista. ¿Estamos hablando de lo mismo?
en la 18ª visión, es la del reino milenario. Yo no puedo interpretar el capítulo 20, dice el padre Castellani, o sea, creer que el profeta pega un salto de repente atrás hasta el principio del Apocalipsis. ¿Y qué significa esto? Hay algo incongruente. Y aquí el padre Castellani nos dice que no es posible hacer una exégesis de este capítulo 20 de manera alegórica. Y la única forma en que tiene que ser explicado es haciéndolo de una manera literal simbólica. Y ahora, ¿en qué consiste la forma alegórica? Es la que generalmente aquellos exégetas, yo diría, siguiendo al padre Castellani, mal exégetas, que hacen esta develación, esta exégesis alegórica, es por algo grave. Es porque si no se mira esto desde una función milenarista, se llega a errores graves. Se los voy a explicar más adelante, mis amigos. Visión 19ª, que es la del juicio final. Está en el capítulo 20 y es indudablemente indiscutible. Esto lo vemos al final de esta sesión. Y 20ª visión, que es la de Jerusalén triunfante. La nueva Jerusalén es el mundo de los resucitados. Y después, en el capítulo 22, el cielo empíreo, o sea, el mundo de la visión beatífica. El ángel de la profecía le ordena a Juan: no selles, deja abierto el libro porque el tiempo está cerca. Y entonces ahora, lo que antes habíamos pasado de largo, es la visión sexta. Le había dicho lo contrario: sella el libro. Quiere decir que el Apocalipsis habrá de quedar oscuro e indescifrable hasta que se allegue su cumplimiento. Si queremos ver si quedó así, podemos leer la historia de los comentarios del Apocalipsis, lo cual no quiere decir que estos comentarios, los buenos, digamos, hayan sido inútiles. El libro se cierra con este capítulo final, repitiendo 4 veces el anuncio de la venida de Cristo. Y de esas 4 veces, 3 son el estribillo del comienzo. Vengo pronto. Vengo pronto. Esta fue la introducción, mis amigos. Entonces ahora, Dios mediante, empezaremos por el primer punto, que son las 7 iglesias. ¿Qué comprenden las 7 iglesias? Es la época que transcurre desde nuestro Señor Jesucristo hasta, digamos, el final de los tiempos. Ya más adelante esto va a quedar claro, el final de los tiempos. Entonces, se le da el nombre de cada una de estas iglesias a las diferentes épocas desde nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días. La primera es la de Éfeso. Significa ímpetu y representa el inicio de la iglesia apostólica hasta Nerón. Leo el versículo 2. Conozco tus obras, tus trabajos y tu paciencia, y que no puedes sufrir a los malos, y que has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La segunda iglesia es la de Esmirna. Significa mirra. Desde Nerón a Diocleciano. Diocleciano reinó de 284 a 305. Es la edad de los mártires. La mirra es una sustancia amarga, símbolo en la escritura de dolores corporales. Los 3 reyes ofrecieron al niño Dios oro, incienso y mirra, como rey, Dios y hombre que era. Versículos 8, 9 y 10. Estas cosas dice el primero y el último, el alfa y el omega, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la maledicencia de parte de los que se llaman judíos y no son más que la sinagoga de Satanás. Tercera iglesia. Significa libros,
o pergamino. La iglesia de los doctores y las herejías. Esta dura hasta Carlomagno, es decir, 742-814, que fue el lapso donde reinó Carlomagno. Era el baluarte del paganismo, una de sus fortalezas, el trono de Satanás, habiendo sido la primera donde se levantó un templo al divino Augusto. Esta es la primera bestia. Primer santuario de la adoración sacrílega del hombre por el hombre, que será la herejía del anticristo. Versículos 13 al 16. Yo sé dónde moras, allí donde está el trono de Satanás. Y con todo, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo contra ti algunas pocas cosas, por cuanto tienes allí a quienes han abrazado la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a dar escándalo a los hijos de Israel, para que comiesen de los sacrificios de los ídolos y cometiesen fornicación. Así también tienes a quienes, de manera semejante, retienen la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete, pues, que si no, vengo a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En el anticristo habrá dos cosas: un sacrilegio y una herejía. Dicho de otro modo, paganismo y fariseísmo. Se hará adorar como Dios, es decir, el máximo sacrilegio, la primera bestia. Y como instrumento para esto, se servirá de la apostasía de los hombres de iglesia, principalmente la jerarquía, la religión falsificada, la segunda bestia. Cuarta iglesia, Tiatira, es la iglesia del dominio, desde Carlomagno hasta Carlos V. Significa flaqueza vuelta a fuerza. Leo en el capítulo 2, el versículo 19. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu beneficencia y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. Me salto al versículo 20. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa y que enseña a mis siervos y los seduce, para que cometan fornicación y coman lo sacrificado a los ídolos. Versículo 24. Que los que no aprenden con esto, con los castigos que yo mandaré, y no conozcan lo que se puede llamar honduras de Satanás, no les mandaré otro peso, es decir, otra carga. Los castigos con que amenaza Cristo a esa Jezabel son mandarla enferma y una tribulación máxima para sus amadores y matar a sus hijos. Gran alabanza de esta iglesia que evangeliza Europa. Desde Carlomagno, la iglesia se engrandece y sus obras se magnifican. Los santos, los doctores, los misioneros, los reyes cristianos y la caballería fundan la cristiandad europea, detienen al Islam, crean las modernas naciones católicas, fijan la doctrina y el culto, y al fin difunden la fe en el Nuevo Mundo y la hacen arribar al Asia y al África. Tiempo de la Suma Teológica y de la Divina Comedia. Surgen las grandes universidades y la cristiandad se confunde con la civilización, es decir, da la impresión que fueran sinónimos. Pero la iglesia medieval tiene su veneno, y él es principalmente el césaropapismo de los reyes, que se hacían pontífices o profetas, y el poder feudal de los eclesiásticos, que originó muchas veces lascivias, mundanismo, prepotencias, perjurios y simonías. Esta es tu mujer Jezabel,
el poder político endiosado, esa fue la llaga que realmente deshizo la cristiandad, preparando primero y después nutriendo la gran rebelión religiosa del protestantismo, precedida de muchas otras rebeliones parciales preparatorias, como la virulentísima de los albigenses. Y eso quiere decir esa palabra oscura, que los que no aprendan con esto los castigos que yo mandaré y no conozcan lo que se puede llamar honduras de Satanás, es decir, las naciones que no se reformen se hundirán en la herejía definitivamente, con el mismo peso de la corrupción interior de sus iglesias, porque les di tiempo a hacer penitencia y no quieren arrepentirse de su fornicación. Tiempo no les faltó. Este periodo es el más largo de todos, casi 1000 años. Los castigos con que amenaza Cristo a esa Jezabel son mandarla enferma y una tribulación máxima para sus amadores y matar a sus hijos. En la Baja Edad Media se empezó a dar muerte a los herejes. Nace la Inquisición, empezando por la terrible matanza de albigenses en la batalla de Miré. Y hubo en el siglo XIV una crisis europea horrorosa, caracterizada por la peste de la muerte negra que diezmó cerca de 1/3 de Europa, acompañada de toda clase de desórdenes, guerras feudales, bandidaje y luchas eclesiásticas, las cuales culminaron con el llamado Cisma de Occidente. Tan grande fue esta tribulación que se creyó en aquel entonces en la inminencia del fin del mundo. Leo los versículos 25, 26 y 27. Sin embargo, lo que tenéis, guardarlo hasta que yo vuelva. Y al que venciere y guardara mis obras hasta el fin, le daré potestad sobre las naciones, y los regirán con vara de hierro, y los quebrarán como vaso de barro. Si es así esa palabra, guardad lo que tenéis hasta que yo venga, significa que la parusía fue postergada, pero no por mucho tiempo, y que la consigna de la Iglesia desde aquel momento es conservar, no crear nada nuevo, nada de novedades. Y de hecho, la Iglesia desde entonces así procede. Y pasamos a la Iglesia de Sardes, la quinta. Es la edad llamada el Renacimiento, desde Carlos V hasta la Revolución Francesa. Leo en el capítulo 3, los versículos del 1 al 5. Conozco tus obras. Se te tiene por viviente, pero estás muerto. Ponte alerta y consolida lo restante, que está a punto de morir, porque no he hallado tus obras cumplidas delante de mi Dios. Recuerda, pues, tal como recibiste y oíste, y guárdalo, y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Con todo, tienes en Sardes algunos pocos nombres que no han manchado sus vestidos, y han de andar conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. El vencedor será vestido así, de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Nació bajo un signo de enfermedad de muerte. El mundo creyó salir de una muerte, y era una fiebre su fastuoso renacimiento. Tenía una herida mortal. Le fue dada la consigna de confirmar, robustecer las cosas que de todas maneras eran mortales. La obra de los jesuitas fue tratar de conservar todo lo que podía ser conservado, robustecer lo enfermo, navegar dando bordadas. Ninguna definición nueva en el Concilio de Trento. La sistematización de la antigua doctrina. La Iglesia se centraliza fuertemente como un ejército a la defensiva que se repliega sobre sí.
surge la institución de los nuncios y se suprime la de los patriarcas. La Iglesia, que hasta entonces era federal, se vuelve unitaria. La ofensiva, la conquista del mundo para Cristo por una juventud pura y ardiente. La contrarreforma, con la compañía de Jesús e Ignacio a la cabeza, y toda esa grandiosa pléyade de santos, terminó con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, o liberal, fue un acontecimiento capital, una tuba, esto ya se explicará posteriormente, que cambió la faz de la historia. No se engañan en esto sus admiradores. No la ponen en los manuales de historia como una nueva era, la égira de los nuevos tiempos, la historia contemporánea que llaman. Con la Revolución acabó formalmente en el mundo el Imperio Romano, que la tradición patrística pone como el misterioso catejón de San Pablo, el obstáculo del anticristo. Me refiero al Imperio Romano prolongado por la acción de la Iglesia, bautizado en Constantino, restaurado en Carlomagno y triunfante en Carlos V. Y no al tedioso y mediocre Gibbons, y que fue decapitado en 1806. No Gibbons, ciertamente, sino que el imperio. Por el sable de un soldado victorioso que encarnaba los principios de la Revolución Francesa. El Papa estaba presente. Había ido a París para coronarlo, emperador de los franceses, sancionando así la disolución ya definitiva de la cristiandad. Pero el Papa no lo coronó. Se levantó el joven soberbiamente, el primer cónsul, tomó la corona y se autocoronó. Poco después, Napoleón deshizo la Confederación del Rin. Francisco II de Austria fue el último emperador de los romanos. Históricamente hablando, a principios del siglo XIX, es decir, 1806. Entonces, en esa fecha, terminó definitivamente el Imperio Romano. Y llegamos a la sexta iglesia, que es la de Filadelfia. Significa amor de hermanos. Desde la Revolución Liberal entonces, o francesa, hasta el fin del reino del anticristo. Y aquí es necesario hacer una observación, mis amigos, porque el padre Castellani hace durar esta edad hasta el reino del anticristo con la parucía incluida. Y el padre Antonio van Rixtel deja la parucía en la Odisea, es decir, la séptima iglesia. Entonces, nosotros no le vamos a dar tanta importancia a esto porque estamos viviendo la iglesia de Filadelfia. Y para nosotros lo más importante es que quede claro qué cosa. Esto que ahora vamos a explicar. ¿Qué consiste? La parucía. Que esté en Filadelfia o que esté en la Odisea, como que son 100 pesos más, 100 pesos menos, y vamos a seguir adelante. Cito el capítulo 4, versículos del 8 al 12. Conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, que nadie puede cerrar, porque no obstante tu debilidad, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo te entrego algunos de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo los haré venir y postrarse a tus pies, y reconocerán que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de la paciencia mía, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que ha de venir sobre todo el orbe, para probar a los que habitan sobre la tierra. Pronto vengo, pronto vengo. Guarda firmemente lo que tienes, para que nadie te arrebate la corona.
del vencedor, haré una columna en el templo de mi Dios, del cual no saldrá jamás, y sobre él escribiré el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén celestial, la que desciende del cielo, viniendo de mi Dios y del nombre mío nuevo. Terminamos con esto, amigos, los versículos correspondientes a la sexta iglesia de Filadelfia. Y aquí, para hacer un comentario sobre aquello que les prometí, yo diría que no nos importa si en Filadelfia o Laodicea, que es la séptima iglesia, es cuando se produce la parusía. Yo diría que es una interpretación, muy fundada por el padre Castellani por un lado y muy bien fundada por el padre Antonio Van Rixtel por otro, que nosotros iremos a lo medular. ¿A qué me refiero? Cito lo siguiente. En el pontificado de Pablo VI, es decir, de 1963 al 78, él dice, comillas, como que hay un proceso de autodemolición dentro de la iglesia. Cierro comillas. Y por otra parte, abro comillas, por alguna endija se ha filtrado el humo de Satanás. Cierro comillas. Y si nos remontamos un poco más atrás, al pontificado de San Pío X, 1903 al 14, quien, al tener la intención de terminar el concilio que había quedado trunco, el del Vaticano, le pregunta a su consejero y amigo, el cardenal Villot, con B larga. Ya algún día les voy a dar la respuesta, porque yo soy majadero en decir Villot con B larga o Villot con B corta. Bueno, Su Eminencia, hay un proceso en nuestra iglesia que en este momento está como en un estado larvado. Este es el modernismo que, como usted sabe mejor que yo, es la cloaca donde han venido a parar todas las herejías habidas hasta hoy. Si usted, Eminencia, convoca a los obispos de todo el mundo a concluir el concilio, esta herejía se desencadenará. Cierro comillas. Y este comentario con respecto a la parusía, mis amigos. Sea en Filadelfia, o sea en Laodicea, a nosotros lo que nos tiene que importar es que la parusía viene. Como dice el padre Castellani, ¿cuál es una de las diferencias que hay entre el católico de siempre con el católico no católico? Es que este último piensa en ese progreso indefinido. La iglesia nunca ha estado mejor que ahora y bueno, está todo tan bien, hay libertad y una serie de cosas que usted y yo no creemos. Entonces, esa visión de este progreso indefinido es justamente esa visión alegórica, como llaman tanto el padre Lira, el padre Van Rixtel y el padre Castellani, de aquellos tipos de mal exégetas que, viendo que inmediatamente antes de la parusía hay un proceso que es terrible, como que no quieren darlo a conocer como la tercera parte del secreto de Fátima. ¿Y cuál es esto? Que es la apostasía general. Entonces, si en el pontificado de Pío X, del 3 al 14, ya como que existía un proceso larvado, han pasado 100 años. Y de Pablo VI, del 78, ya van 28 años. Entonces, ese proceso larvado que se desencadenó en la Tercera Guerra Mundial del Concilio, del 62 al 65, evidentemente que ha seguido su curso. Y ahora, después de 30 años que estamos haciendo el comentario sobre lo que dice el padre Castellani y el padre Antonio Van Rixtel, ya no cabe ninguna duda de que estamos viviendo en el período de la apostasía. ¿Qué significa esto? Que ahora, ¿qué tenemos que esperar? La manifestación del anticristo.
E inmediatamente después de este castigo tremendo, que el diluvio queda chico. Inmediatamente después de esto, entonces, viene la parucía. Y aquí yo quisiera dejarles en claro a ustedes qué significa milenarismo. ¿Qué significa? Estos padres, que los tres fueron perseguidos, a mí me da la impresión que justamente por haber sido milenaristas. Lo explico. El milenio es aquel periodo inmediatamente después de la manifestación y consiste en 1000 años. En 1000 años donde se supone que esta manifestación de nuestro Señor Jesucristo va a reinar junto con todos aquellos mártires. Mártires en el más riguroso sentido de la palabra. No mártires del rock and roll como escuché una vez en el estadio donde murió una joven. Mártires, es decir, murieron por nuestro Señor Jesucristo. Y todos aquellos que no adoraron a la bestia y no se dejaron poner el signo de ella. Entonces, esta manifestación que se produce de nuestro Señor Jesucristo hace que haya un reinado de 1000 años, donde va a florecer el catolicismo como nunca antes, como nunca antes. Y posterior a esto, Satanás, bueno, se me olvidó decirle, aquí Satanás va a ser encadenado en este periodo del milenio. Y posteriormente, él va a ser soltado al final de este periodo. Y ahí se vendría entonces a producir el fin del mundo. Y no este final de los tiempos, el final de los tiempos que le había dicho anteriormente que le iba a dar la explicación al final de esta síntesis. Entonces, mis amigos, ¿qué significa esto del milenarismo? ¿Le queda claro? Es ese reinado que tiene nuestro Señor en este periodo de 1000 años, que si usted lee y usted modestamente quiere hacer una modesta exégesis de este capítulo 20 tan controvertido, tiene que leerlo de esa forma e interpretarlo de esa manera, es decir, el sentido literal simbólico y por ningún motivo alegórico, porque todos los padres de la Iglesia han dicho que para hacer una buena exégesis, sobre todo de este libro, hay que hacerlo de esta forma, es decir, literal simbólico, hasta donde le dé. Si llega un momento en que ya no puede seguir con esta literalidad o literalismo, entonces ya usted tiene que empezar a ver otra forma, que ahí podría estar el sentido alegórico. Pero de ninguna manera ver esto, si usted lee el capítulo 20, se va a dar cuenta que ahí está dicho. Pero desgraciadamente para algunos, al decir esto, tiene que necesariamente creer que antes de esta parucía y antes de este reinado de 1000 años de nuestro Señor, está la apostasía general. Que si a lo mejor si yo fuera obispo, estaría tentado a hacer una exégesis alegórica de este famoso capítulo 20. Mis amigos, espero no haberlos lateado. No ha sido mi intención. ¿Cuál ha sido la intención de nosotros con Dicción Radio? Es que usted le pierda el miedo al Apocalipsis. Fíjese, esta es nuestra esperanza. En el país ya no tenemos ninguna. En el mundo tampoco. Naturalmente, esto ya no da para más. Entonces nuestra visión tiene que ser sobrenatural. Amigo mío, si usted da un poquito de tiempo y se dedica a hacer una buena, no voy a decir exégesis, eso se lo dejamos a esa pléyade de sacerdotes que nombré al principio. Pero bueno, tratemos de ver una explicación y miremoslo esto como lo que realmente es esta revelación que nuestro Señor quiere que nosotros conozcamos. Para eso la puso nuestro Señor. Conózcala, mi amigo, y yo también me comprometo a conocerla más y dársela a conocer a ustedes en un próximo programa cuando veamos el Cordero. Me despido, mis amigos, hasta esa reunión. Adiós, mis amigos, y que Dios los bendiga.
Apocalipsis, la última esperanza. El tiempo se está acabando. La salvación está en riesgo. La fe y la verdadera doctrina tras un velo de falsedad. Los hombres desobedecen, apostatan y traicionan. ¿Todo está perdido? Los católicos sabemos que no. Tenemos la esperanza de la parucía. Sabemos que el Apocalipsis es nuestra esperanza en el reinado de Cristo nuestro Señor. Apocalipsis, la última esperanza. En Convicción Radio.